Hola, hoy es 12 de abril del 2023. Me han estado preguntando en muchas ocasiones, ¿cómo le haces, Normis, para sobrellevar la ausencia, la pérdida de que tu hermano Fredín ya no está? Desde hace más de 25 años que mi hermano partió en un accidente automovilístico inesperado un 10 de mayo. Y me han preguntado muchas veces, ¿cómo le hago? Es un proceso muy difícil. Esa parte es algo muy fuerte en nuestras vidas cuando una persona, un familiar se va, se adelanta en el camino, se nos adelanta en el camino y es un proceso que se lleva tiempo, se requiere tiempo. Los primeros años son muy difíciles, toda la vida siempre vamos a estar trabajando en esa parte que en mi caso pues mi hermano que no está, y más cuando son pérdidas repentinas, o sea me refiero de repente que uno no se lo espera, que un día lo ves o ves a esa persona, ya sea papá, mamá, un hermano, un familiar, un amigo, una amiga, un tío, tía. Y al día siguiente te enteras, o en ese mismo ratito, como también me pasó en otra ocasión, que a unas horas, ya pocas horas de haber hablado con mi tía, ya no está. Son pérdidas muy fuertes. La ausencia también de mi papá, el ver que por enfermedad, ¿verdad? Hay diversidades de situaciones que vivimos cada una de las familias distintas de todo el mundo. Hay un proceso de duelo que se lleva, que es dentro de los parámetros normales. Sí, cuando ya se rebasa de cierto tiempo de ese proceso de duelo, que estoy hablando de 2 años, más o menos creo que lo normal, dentro de los parámetros normales, cuando ya se rebasa ese límite de tiempo, ya se requiere de un apoyo más especializado, en este caso un tanatólogo. Eh, Se puede recibir apoyo de un psicólogo, psicóloga, para poder atender ese proceso de duelo. Pero cuando ya sucede que ya pasa más de 2 años, pues entonces sí, eh, ahí sí ya es más especializada la situación, que no podemos manejarlo nosotros solos, nosotras solas. La persona no la puede manejar sola. Y ya se necesita de una ayuda especializada, que en este caso es de tanatólogo. No tiene nada de malo pedir ayuda. Muchas veces la persona que está sufriendo ese dolor, me refiero, puede ser eh, en el caso de un miembro de la familia, muchas veces esposo, esposa, hijo, hija, hermano, hermana, se empiezan hay muchas ocasiones que se encierran en ese dolor. A veces dejan pasar el tiempo y aparentemente delante de todas las personas, está todo perfecto, todo está bien, están llevando el proceso bien, están llevando su proceso de duelo bien, tranquilo, tranquila, siguen con su vida, sonríen, tratan de sobrellevar las cosas bien, pero llegan a casa y caen en una total depresión, caen en todo lo contrario de lo que reflejan fuera de la casa.
Y muchas veces ni siquiera la pareja lo refleja, lo detecta, perdón. Detecta lo que le pasa a su pareja. Ni nosotros como hijos a veces tenemos que tener mucho cuidado con nuestros papás, con papá, mamá, o los dos, o uno, o el otro, de una manera u otra tenemos que estar con los em, todo, ¿cómo les explico? Estar en alerta con las personas más cercanas a nosotros que estamos viviendo ese duelo. ¿Por qué? Porque puede caer en una depresión muy, muy profunda y, y a la larga puede haber problemas de salud emocional, mental, físico. Y a veces la persona tampoco no se da cuenta que las personas que están a su alrededor también son afectadas. ¿Por qué? Porque aún, aunque nosotros podamos estar fuertes, aparentar que todo está fuerte, porque así lo queremos hacer, porque así nos proponemos hacerlo, seguir adelante con nuestras vidas y quedándonos con los recuerdos de ese hermano, de esa hermana, de ese hijo, de ese papá, de esa mamá que ya no están con nosotros, quedarnos con lo más hermoso, sus enseñanzas, sus alegrías, sus sonrisas, sus aprendizajes, todo eso que vivimos con cada persona, quedarnos con ellos en nuestro corazón. Y por más que tratamos de hacer eso, algunos de los miembros de la familia, no todos reaccionan igual, todos reaccionamos distinto. Entonces siempre tenemos que estar alertas a lo que cómo reacciona cada miembro de la familia cuando hay una ausencia de esta naturaleza, que pues es algo que está fuera de nuestras manos. No lo podemos evitar porque eh, ese proceso pasa, pasa. Difícil, sí es difícil. Muchas veces también hay muchas formas de pasar todo esto. Eh, Hay muchas veces, muchas ocasiones que no hay justicia, que no, en el caso de mi hermano, aún no hay justicia, pero también existe la justicia divina. Justicia terrenal no la hay, pero justicia divina sí. Entonces hay que cuidar de no quedarnos con ese rencor, con ese odio, con esa rabia, con ese coraje que traemos dentro por lo que traíamos o lo que trae la persona adentro, por la forma en que sucedieron las cosas. Y hay personas que pues fue por muerte natural. Entonces, y que tampoco lo esperas. Hay personas que pasan un proceso y que emocionalmente te preparas porque ya sabes lo que va a suceder. Entonces, aún así, el proceso que llevamos de duelo tiene que tener mucho cuidado, estar cuidándonos unos a otros con cada reacción que vamos a tener después del proceso de duelo, después del sepelio, ¿sí? Después de que ya hayamos pasado por el sepelio, lo que sigue, el proceso que sigue es lo más difícil y lo más fuerte. Aprender a vivir con la ausencia física de la persona, de nuestro familiar, porque los recuerdos siempre van a estar ahí. Eso nadie nos los quita. Eso siempre van a estar aquí adentro de nuestro corazón. Eso nadie nos lo arrebata. Siempre va a estar aquí. Y a nuestros legados, recordarles esos recuerdos que nosotros tenemos, transmitirles a nuestro legado. Esos hermosos recuerdos. Esos aprendizajes que tuvimos con esa persona. ¿Es difícil? Sí, es difícil. ¿Hay que ser fuertes? Sí, hay que ser fuertes. ¿Hay que salir adelante? Sí, hay que salir adelante. Hay situaciones que tienes que poner límites
para que no te lo estén recordando una y otra vez y otra vez y otra vez. Sí, hay que aprender a tomar límites. Hay que aprender a poner límites. Hay que aprender a pedir ayuda cuando ya se requiere una ayuda especializada. Me refiero a un tanatólogo, una tanatóloga. ¿Qué pasa cuando los niños que son menores de edad se quedan también con ausencia de papá, de mamá, de un familiar? Quedan huérfanos o huérfanas. O fallece un familiar y papá y mamá se adentran en su dolor y se